Buenas noches, les habla Carlos Flores nuevamente. Estamos en esta transmisión en vivo, exclusiva, sobre las elecciones en Bolivia. Nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira, senador. Fin, bye bye al MAS, al socialismo en Bolivia y a absolutamente, bueno, no diré bye bye a la serie de problemas que tiene Bolivia en estos momentos, tienen larga data, pero al menos una despedida por ahora de el MAS y del partido que en algún momento Evo Morales tuvo la bandera y tuvo la cabeza. Y tenemos en línea a Hugo Valderrama. Hugo es economista, es analista político, es escritor, es docente, es absolutamente una serie de cosas, tiene una serie de virtudes profesionales y es muy grato tenerte por acá, Hugo, desde Cochabamba, Bolivia. Te saludo desde acá, desde World News 24. Bienvenido. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue el día de hoy? Antes que entremos en materia de la elección como tal, yo quiero que hablemos un poco del contexto de Bolivia, pero ¿cómo sentiste tú en Bolivia el desenvolvimiento de las elecciones? Gracias, Carlos. Un placer. Buenas noches a toda la audiencia de tu importante medio. A ver, fue un día muy tranquilo, extrañamente tranquilo en Bolivia, porque comúnmente somos yo siempre digo que Bolivia no puede resolver las cosas de manera civilizada, las tiene que llevar siempre al plano de los conflictos, la violencia, pero no, hoy fue un día tranquilo, no se vio realmente no se vio grandes problemas, no se vio grandes dificultades. De hecho, yo fui a votar temprano y cuando volví de votar estaba todo tranquilo. Acompañé a mi esposa más tarde a su recinto electoral porque votamos cerca, pero en diferentes recintos. Y estaba Mm, el conteo de votos de lo más tranquilo. En la zona en la que yo vivo, ganó por goleada en esta zona, en varios de estos mm, colegios de esta zona, ganó por goleada Jorge Quiroga. Pero en mm. el conjunto de Cochabamba, no, fue una derrota por el doble, ¿no? De 60 y algo puntos, 64, 65 puntos Wow. aproximadamente a 37. O sea, el doble, Mm, técnicamente el doble, ¿no? Entonces, bueno, se sí. vio eso, no hubo problemas. Noté una ciudadanía muy esperanzada en esta segunda vuelta, sobre Mm, todo y esencialmente muy esperanzada en terminar un ciclo, en exacto. acabar de enterrar un ciclo. También noté que a mi país le falta mucho superar algo que el socialismo del siglo XXI nos ha metido, que es la lucha de Mm. clases, ¿no? El no entender que al final no importa dónde, en qué barrio vivas, no importa qué color de piel tengas, no importa cómo te vistas, de todas maneras todos somos bolivianos y de alguna u otra manera estamos unidos y entrelazados. Creo que esa herida no va a sanar todavía. Pero te digo, y ahora que mencionas eso, Hugo, esa herida me recuerda tanto a Galeano y su texto, Las venas abiertas de América Latina, entre otras cosas de todo lo que nos dejó, pero también me recuerda otro texto, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, eh, y de cómo países como Venezuela, países como Bolivia, han tenido que lidiar con décadas, con años de socialismo, donde, oye, si me dijeras que en algún momento, digamos, la situación era excelente, ¿no? El latinoamericano como que, como decía Hegel, no aprendemos, si algo nos ha enseñado la historia es que no aprendemos de la historia. Y eso parece un ciclo repetitivo, un ciclo que no para en Latinoamérica. Pues hoy está dando un stop en Bolivia y esperemos que sea para bien. Pues ahora, me gustaría, como economista, como alguien que sabe de los números, de las cifras difíciles, rojas que está pasando en tu país, pues, ¿cuál es la situación actual del boliviano? Pongamos un poco de contexto a la gente de Latinoamérica que nos está viendo y de todo el mundo porque estamos en 14 países actualmente. A ver, te explico más o menos cómo va la cosa.
El mediados de los 90, la década de los 90, la segunda parte de los 90, para Bolivia fue un ícono, fueron importantes tres cosas, ¿no? Primero que nos habíamos consolidado como un país que geopolíticamente estaba orientado a subirse al tren de la globalización, al tren de los cambios tecnológicos, al tren de la integración comercial. Como básicamente estábamos todos en este vecindario llamado Latinoamérica, ¿no? La segunda cosa que habíamos consolidado era un sistema democrático en el que, sin importar quién gane, más o menos se mantenía políticas de Estado, por ejemplo, en temas económicos, en temas de política internacional. Y la tercera cosa es que nos habíamos consolidado como un potencial exportador de gas. Bueno, Mm. el socialismo del siglo XXI nos encuentra con un proceso conspirador que, que empieza a desestabilizar mi país desde el año 2000 con mucho dinero de Venezuela, perdón, concretamente dinero que el chavismo le tomaba a los Exactamente. venezolanos para financiar Sí, revoluciones, sí, revoluciones y golpes de Estado. Entonces, estos sí. procesos desestabilizadores en Bolivia empiezan muy, muy violentos, que Mm. concluyen con un golpe de Estado que es en octubre del 2003, en el que participa, por ejemplo, inteligencia cubana, elementos de las FARC, combatientes del Sí. ELN, muchísimo dinero que el chavismo había introducido para generar opinión pública, desinformación, toda No, esta guerra cibernética, ¿no? básicamente, disculpa, la ecuación ahí es precisamente ese mix o ese batido creado por el chavismo con todos los aliados que llevan a arrastrar a Bolivia también a todo este mare magnum maléfico que tenemos. Sí. Correcto. Entonces, una vez que ingresa Evo Morales, con apoyo también de un señor nada, nada grato en mi país, Carlos Mesa, que era vicepresidente de Mm. Sánchez de Lozada, el presidente derrocado, pero que en su ambición de ser presidente no dudó un segundo en pactar con todos los subversivos, firmar una agenda nefasta. Bueno, una vez que se consolida la presidencia de Evo Morales, se aplica la receta. Y la receta la Mm. tenía Chávez, la tenía Fidel Castro, que es la que, bueno, luego se sintetiza en un texto llamado Caudillo Ejército Pueblo de Ceresole, ¿no? Alguien que estuvo muy cercano a Chávez Exacto. en sus primeros años. Totalmente, A sí. ver, las recetas se resumen: destruyo la constitución, la cambio por una constitución que le dé todo el poder al caudillo, destrozo las Fuerzas Armadas y me apropio de la economía. En eso se resume la receta. Es Y más larga, legalizo, pero bueno, vamos a tirarle los exacto, puntos. y legalizo todo eso, porque es constitucional. Correcto, legalizo el crimen. eh, Legalizo el robo, legalizo el crimen, chica que tenía Evo Morales. Y te voy a dar un dato. 120.000 millones de dólares se malgastaron de la renta gasífera entre el 2006 y el 2014. Ojo, o sea, es una locura de dinero lo que se malgastó. Muchas de estas cosas que se construyeron, por ejemplo, eran canchitas de fútbol que servían para que Evo Morales vaya a jugar fútbol los fines de semana y aproveche de llevarse quinceañeras en el avión presidencial. O sea que nada que ver, ¿no? Y que sirvieron además para un tráfico de personas y todo lo demás. Sí, Bueno, la otra cosa es que cuando se cae la renta gasífera, que es cuando Bolivia ingresa a decir, no, miren el milagro económico que generó Morales, ¿no? sí, Y le empiezan a inflar el ego como que fue, como que si Morales fuera un gran estadista, un hombre de Estado. Y yo decía, bueno, señores, ¿no se han dado cuenta que eso es un truco matemático? Está agarrando la plata del gas, está construyendo cosas como canchitas, como un aeropuerto que nadie usaba, como una ciudad abandonada aquí en donde yo vivo, en Cochabamba, una ciudad deportiva abandonada. O sea, era truco, el viejo truco de inflar el gasto público para pensar que estábamos claro, creciendo, ¿no? Cuando sí, eso se cae, empieza una combinación. Primero agarran y dicen, vamos a, o sea, te lo voy a poner en términos sencillos, nacionalizan el sistema financiero. Es más ujú, complejo, pero para que más o menos la gente de América nos entienda. Se crea una normativa en la que el Estado le dice al sistema financiero cómo prestar, cuánto prestar y a quién prestar. ¿Ok? Y le dice, bueno, a cambio de eso,
vamos a hacer lo siguiente, le dice, mira, yo te voy a prestar dinero en bolivianos a ti, sistema financiero, para que tú le des dinero a toda la gente, a tasas de Ok, interés ridículamente bajas, 6% por un año. Tú haces el cálculo del 6% entre 12 y te wow. sale la locura de barato, ¿no? Entonces, le dice, ok, pero le vas a dar dinero a todos. El sistema financiero tiene una respuesta lógica, pero yo no tengo esa cantidad de plata como para prestarle a todo el mundo. Ahí viene la trampa, porque quiero que me entiendas dónde viene la trampa. Le dice, bueno, sabes que yo te voy a dar la plata a ti, sistema financiero, aún más barata de lo que tú le vas a prestar al público, muchísimo más barata. Tú al público le vas a prestar la plata al 6% al año y yo te la voy a prestar a ti al 1% al año. O sea, el negocio redondo, ¿no? Pero con una Exacto. condición, que como garantía de de esa nueva plata que yo te voy a dar, tú me tienes que entregar a mí los dólares que tiene el público en tus cuentas. Entonces, esa fue la bolivianización de la economía, que no fue nada más que una forma bonita, disimulada de estafar al sistema financiero. Yo le di plata en Exactamente. bolivianos ellos se quedaron con los dólares. Bueno, Exacto. ahí te doy la cuenta. En 10 años fueron 14.000 millones de dólares que perdimos los agentes privados en manos de la dictadura. 14.000 millones de dólares, solo por la banca. Wow. Bueno, como no les abastecía Es eso, más, al mismo 14 mil tiempo, millones, 14 mil millones de dólares por, entre comillas, la vía legal financiera, que es lo peor de todo. correcto. Por eso te digo que legalizaron el crimen, ¿no? Legalizaron el robo. Bueno, la segunda cosa que hicieron fue una muy parecida. Agarraron la plata de las AFPs y le dijeron a las AFPs, los fondos jubilatorios, bueno, Mm, señores, ustedes me van a entregar el 70% de su cartera a mí claro. y yo les voy a entregar a ustedes bonos del tesoro. Eso todavía fue mucha peor estafa, porque ni siquiera les dieron plata, les dieron bonos. ¿No? Claro, Entonces, usaron las es el AFPs viejo, para comprarse. el viejo endeudamiento del Estado con todos estos fondos que han aplicado tantos países de Latinoamérica y que ha llevado al desastre total. Correcto. Entonces, ahí van otros 10.000 millones de dólares. Y finalmente agarraron y había plata en el Banco Central, las reservas internacionales, y son otros 14.000 millones de dólares. Eso fue lo que después de los 120.000 millones de dólares de la renta gasífera, cuando se cae eso, le saltaron al sector privado. Del 2014 al 2023 tienes todo este desastre. Del 2006 al 2014 tienes el tema de la renta gasífera. Del 2014 al 2022 tienes todo este desastre que les revienta en la cara el 2023. Y el 2023 Bolivia se encuentra que no tenía dólares, que no tenía gas, que no tenía jubilaciones y que el peso boliviano estaba siendo comido, carcomido y destruido por la inflación. Esa es la situación en la que se encuentra mi país hoy en día. Ojo, a nivel económico es eso, pero tienes un gemelo aparte. Este sistema ha forzado a que la mayor parte de los bolivianos pasemos a la informalidad, porque se volvió casi que un suicidio abrir una empresa en Exacto. Bolivia. La Sí, presión sí. fiscal, la burocracia, las cargas laborales. Entonces la gente ha empezado a migrar a la economía informal. A la Uno diría, informalidad, sí, bueno, exacto. pero aquí tienes un detalle muy importante. La informalidad a un principio era, bueno, un tipo como yo que quiere hacer un negocio y que, bueno, no lo puede hacer porque el Estado me pone la bota en el cuello. Pero enseguida, y esto es directamente coludido con el sistema dictatorial, tienes toda la plata Ok. del crimen mermando a la informalidad. Un segundo, vamos un momento, regresamos en un momento, vamos a hacer un pase a a la sede de Rodrigo y regresamos en unos minutos y seguimos la conversación, ¿te parece? Me parece, los espero en línea. Vale, vale, seguro. Gracias, Hugo.